Capítulo 2. El comienzo de una sombra oscura. El aire dentro de la cueva se había vuelto más denso, más pesado, como si el mismo ambiente hubiera absorbido parte del poder oscuro que ahora residía en Kragar. Cuando él y Borin emergieron al exterior, el sol estaba en su cenit, pero su luz les parecía extrañamente fría, ineficaz para disipar la sombra que habían traído consigo. Kragar sentía una opresión en el pecho, como si un peso invisible se hubiera instalado en su corazón. Cada paso lejos de la cueva lo hacía sentir más distante de la realidad, más desconectado de lo que una vez fue. Borin caminaba en silencio a su lado, sus ojos fijos en el camino que descendía hacia las montañas. Pero Kragar podía percibir la tensión en su postura, la desconfianza en cada mirada furtiva que le dirigía. Lo que había ocurrido dentro de esa caverna había roto algo entre ellos, algo más allá de la simple amistad. Borin no preguntaba, pero su silencio lo decía todo. Sabía que algo había cambiado en Kragar, y no era para mejor. Los días que siguieron estuvieron cargados de una incertidumbre opresiva. Kragar intentaba mantener una fachada de normalidad, pero cada vez era más difícil. La primera noche fuera de la cueva, soñó con Argentum. En su sueño, el grimorio flotaba en un vacío sin fin, sus páginas girando y transformándose en formas que Kragar no podía comprender. Las runas en sus páginas brillaban con una luz oscura, y de cada símbolo emanaba un susurro, palabras de un idioma olvidado que se colaban en su mente como un veneno lento. Conocimiento, poder, sacrificio. Cada mañana despertaba con esas palabras resonando en su cabeza, su significado escapándose como el humo, pero dejando una sensación de pérdida, de algo importante que se le escapaba de las manos. Los días pasaban y, con ellos, pequeños sucesos comenzaron a manifestarse a su alrededor. A veces, las sombras en su habitación se alargaban y retorcían sin razón aparente. Otras veces sentía que alguien lo observaba desde la oscuridad, pero cuando se giraba, no había nadie. Borin notó estos cambios, por supuesto. Intentó hablar con Kragar, intentó ayudarlo, pero cada intento era recibido con una mirada vacía o una respuesta cortante. El Kragar que Borin conocía parecía estar desvaneciéndose, y en su lugar, algo más estaba tomando su lugar. Algo que Borin no podía entender y que comenzaba a temer. Finalmente, llegó el día en que todo se rompió. Habían regresado a la aldea cercana, y mientras Kragar practicaba en las colinas desiertas, intentando controlar las nuevas energías que sentía fluir por su cuerpo, Borin decidió enfrentar a su amigo. «Kragar, esto debe parar», dijo Borin, su voz temblando más de lo que hubiera querido. «Lo que trajiste de esa cueva no es natural. Esos sueños, esas cosas que pasan a tu alrededor, te están consumiendo». Kragar, con la mirada perdida en el horizonte, no respondió de inmediato. Algo en él se resistía a escuchar las palabras de su amigo, como si una barrera invisible se hubiera levantado entre ellos. Finalmente, giró la cabeza hacia Borin, pero sus ojos, siempre vivos y llenos de curiosidad, ahora estaban apagados, oscuros. «No entiendes, Borin», susurró. «Hay un poder en mí ahora, uno que no puedo ignorar. Es como si siempre hubiera estado allí, esperando a ser despertado». «Pero este poder no es tuyo, Kragar», insistió Borin, acercándose. «Es de ese maldito libro, te está usando». «Cállate». La palabra salió de los labios de Kragar con una fuerza inesperada, y al hacerlo, sintió un torrente de energía oscura surgir desde su interior. No había querido gritar. No había querido que fuera así, pero algo en él, algo nuevo y terrible, respondió al miedo, a la rabia. Fue en ese instante cuando sucedió. Un destello de energía brotó de sus manos, oscura y corrupta, tomando la forma de un rayo negro que se lanzó hacia Borin antes de que Kragar pudiera detenerlo. La energía envolvió a Borin en un instante. Su cuerpo se arqueó de dolor, y un grito desgarrador se mezcló con el rugido de la energía mágica. El tiempo pareció detenerse. Kragar, con los ojos desorbitados, vio cómo el cuerpo inerte de Borin salió despedido contra una roca. La realidad se hizo añicos en ese momento, y una abrumadora sensación de culpa y horror se apoderó de Kragar.
Su respiración se volvió errática y se dejó caer de rodillas junto al cuerpo sin vida de su amigo. No, 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 no. Kragar murmuraba una y otra vez, sus manos temblando mientras intentaba asimilar lo que acababa de hacer. No había querido, no había sido su intención. Pero ahí estaba Borin, su amigo, su hermano en todo menos en sangre, yaciendo muerto por su culpa. El cielo comenzó a oscurecerse y Kragar sintió que la sombra dentro de él se expandía, llenando cada rincón de su ser con una oscuridad que ya no podría negar. Había cruzado un umbral que no podría deshacer. Argentum había despertado algo en él, algo que ahora lo consumía desde dentro. Y mientras las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer sobre el cuerpo de Borin, Kragar levantó la mirada al cielo, sintiendo la culpa y el dolor mezclarse con una nueva emoción, una que lo aterrorizaba aún más, la aceptación. Así comenzaba la sombra que ahora residía en su alma, una sombra que no solo lo definiría, sino que lo transformaría para siempre. Kragar, el joven enano, había muerto junto a Borin en esa colina, y en su lugar una nueva entidad surgía, una que caminaría por un sendero de oscuridad y poder que ni siquiera él mismo podría prever. No te pierdas el próximo capítulo, Altar de Sombras, El exilio de Kragar. Suscríbete al canal, dale like y comparte con tus conocidos.